Bienvenidos a un nuevo video. En este vamos a estar desarrollando un ejercicio práctico sobre manipulación de bases de datos y análisis univariado. Vamos a estar trabajando sobre todo con la paquetería del Tidyverse. Vamos a estar utilizando dplyr para la manipulación de bases de datos. Vamos también a trabajar con ggplot una parte de visualización. Vamos a ver cómo crear un gráfico de barras sencillo y cómo generar unos gráficos de distribución. El ejercicio es bastante sencillo, son 9 puntos. Vamos a estar viendo cómo crear variables, cómo trabajar con ciertas variables de tipo categórica, de tipo numérica. Vamos a ver cómo generar ciertos filtros que son necesarios siempre que uno trabaja en análisis de datos. Por otro lado, el material que necesitas para poder desarrollar este ejercicio práctico lo encuentras en el enlace del video. Tanto el código que estoy desarrollando a lo largo del video como la base de datos para poder trabajar. Entonces, comencemos. Vamos entonces a empezar a resolver el práctico. Obviamente, antes de poder empezar a resolver el práctico, pues tenemos que cargar la base. Entonces, buenas prácticas, como siempre, vamos a dejar este comando para limpiar el ambiente de trabajo y vamos a activar las librerías que necesitamos. En este caso vamos a utilizar forinc para cargar la base, que está en formato stata.dta, y vamos a cargar el tidyverse. Bien, ahora sí, vamos a cargar la base. Yo lo voy a poner de nombre base y va a ser read.dta, donde vamos a especificar que el archivo se llama, yo lo tengo en una carpeta que se llama bases en mi directorio de trabajo, y latinobarómetro 2023. Ahí la ejecutamos y pues se cargó bien. Hay 19.205 observaciones, 274 variables. Si queremos ver qué es lo que hay ahí adentro, ejecutamos un glimpse y acá tenemos el resultado, ¿sí? Donde vemos más o menos pues que no hay nada raro. Están los nombres de las variables, el tipo de variable y algunas de las primeras observaciones. Vamos con el punto 1, muy sencillo. Nos dice, ¿cuáles son los 17 países en los que se realizó la encuesta durante 2023? La pista es que la variable de interés para la respuesta es IDEMPA. Entonces, una manera muy sencilla de verificar justamente cuáles son los valores únicos de una variable, en este caso categórica, es utilizar el comando unique. Entonces vamos a darle base, pesos, IDEMPA. Control Enter. Y acá tenemos los 17 países de los que nos habla la pregunta. Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia. Bueno, ¿qué otra forma tenemos para hacerlo? Bueno, hay una forma con el tidyverse que es tomar la base, conectarnos con un select y tomar la variable de interés, en este caso IDEMPA, y posterior a eso darle el comando distinct. De esta manera obtenemos también una lista con los valores únicos, que en este caso son 17. Acá no me los muestra todos, me muestra los primeros 10, pero acá están los otros 7. Entonces, bueno, son las dos maneras que tenemos para resolver ese primer punto. Bastante sencillo. Vamos con el punto 2. Dice, genera una tabla en la que se muestre cuántos hombres y cuántas mujeres contestaron la encuesta en Colombia, México y Argentina. La pista nos dice que debemos obtener una frecuencia absoluta teniendo en cuenta dos variables categóricas y generar un filtro para los países especificados. Bueno, este está un poquito más difícil, pero no es nada del otro mundo. Vamos entonces a primero generar el conteo por país y por sexo. Entonces tenemos que agrupar por IDEMPA y tenemos que agrupar por sexo. Una vez que tenemos la agrupación por las dos variables categóricas sobre las que nos están preguntando, que es algunos países y el género, o el sexo, perdón, podemos utilizar acá tally, que nos sirve pues para generar ese conteo. Control Enter, y acá tenemos los resultados para todos los países. A nosotros nos están preguntando solamente por 3, Colombia, México y Argentina. Entonces tenemos que dar un filter, en donde vamos a decir qué cosa. Si IDEMPA, porcentaje, in porcentaje, que es como un operador lógico que sirve para decir contenido. Contiene Argentina, contiene Colombia o contiene México. ¿Sí? Veamos qué pasa. Este México va sin espacio. Control Enter. Va sin tilde. Va sin tilde y con espacio. Ahí está. Entonces acá tenemos pues de nuevo el conteo para los distintos sexos para estos tres países, Argentina, Colombia y México. Si bien, pues acá llegamos al resultado final, podríamos trabajar un poquito en la presentación del dato. Entonces acá podríamos, por ejemplo, pasar a una tabla en formato ancho. Decir split, donde la variable key, la variable llave, es esa, cuyos valores únicos ahora van a ser los nombres de las columnas. En este caso se llama sexo. Y en value, especificar acá n. Control Enter. Y dense cuenta que pues llegamos a una tabla que tiene la misma información, pero presentada de una manera distinta, y creo que pues esta es mejor para eso que nos pidió el ejercicio. Bueno, alcanzado el punto 2. Respecto a esto, pasemos al punto 3. Nos dicen, la variable S10 es la edad a la cual el encuestado terminó su educación de tiempo completo. Sin embargo, muchos de los encuestados aún están en etapa de formación. En estos casos se asigna el valor de -6. Entonces, concretamente nos piden crear una variable con el nombre edad_educ, que reemplace el valor de -6 por un 0. Hecho eso, generar el summary de la variable. Bueno, esto también es pues sencillo. Vamos a abordarlo utilizando pues el tidyverse.
Vamos a decir base, control shift M, mutate. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que crear una variable que se llama edat_educo, ¿sí? Y eso va a ser igual a ¿qué? Entonces, si nosotros revisamos, antes de hacer eso, si revisamos, por ejemplo, el summary de base pesos S10, vamos a notar lo que nos dice la pregunta, que es que hay un valor mínimo de -6. Bueno, ese valor mínimo de -6 son los casos en que la persona todavía está estudiando, no ha terminado su educación formal. Entonces, pues si nosotros quisiéramos utilizar esta variable para, por ejemplo, construir la experiencia laboral de una persona, pues tenemos un serio problema ahí, porque este -6 pues nos hace ruido. Entonces, lo más conveniente sería cambiarlo por un 0 o por un NA de pronto. Eso ya es a criterio del investigador. En este caso nos piden reemplazarlo por un 0. Entonces, ¿cómo hacemos? Muy fácil, vamos a decir if else. El test va a ser que si S10 es idéntico a -6, ¿sí? En caso de que se cumpla eso, yes, que ponga 0. Y en caso de que no se cumpla, entonces va a poner el valor que tiene S10, ¿sí? Ahora, si lo ejecutamos así, no estamos haciendo, pues simplemente estamos como buscando mostrar el resultado en la consola. Para almacenar esto, tenemos que decirle base assign y lo que acabamos de escribir. Así se sobreescribe la base con la nueva variable. Control Enter, ahí creamos una nueva variable, ahora tenemos 275 variables, y si hacemos el summary de base pesos dat_educ, no nos deberían aparecer valores negativos. Control Enter, nos aparece un -3. Entonces, ¿qué sería conveniente hacer acá en función de lo que nos presenta el ejercicio? Bueno, en lugar de decir menor a 6, o sea, si es igual a -6, entonces que si es menor a 0, y de esa manera pues todos los valores negativos los volvemos 0, pues que sea 0. Y en caso contrario, que sea el valor de ese 10. Control Enter, ahora sí hacemos el sumario nuevamente y ahora sí ya tiene sentido. Bueno, el valor mínimo de edad a la que terminó de estudiar es 0, es decir, de pronto no ha terminado de estudiar. Primer cuartil 13, mediana 17, media 16, tercer cuartil 19, máximo 74. Bien, listo el punto. Nos pedían hacer el summary y corregir o crear esa variable corrigiendo lo que estaba contenido dentro de ese 10. Vamos al punto 4. Nos dice la variable P61ST pide la opinión sobre el nivel de desigualdad en el país en una escala del 1 al 10, donde 1 es completamente inaceptable y 10 es completamente aceptable. Tiene también valores para no sabe y no contesta. Aunque es una variable categórica, podría ser tratada como numérica. Transforma esta variable en numérica con el nombre desnum y obtiene el promedio por país. Bueno, esto está un poquito más trabajoso. La pista que nos dan es debe trabajar sobre las opciones de respuesta que tienen texto en la variable. Terminada esta transformación, utiliza as.numeric para convertir el valor en numérico. Entonces vamos a seguir la pista. A ver, veamos primero cuáles son los valores únicos que están en esa variable. Entonces, unique, base pesos P61ST. Acá tenemos 12 valores. Tenemos justamente del 1 al 10, ¿sí? Donde el 1, pues justamente tiene texto, el 10 también tiene texto, y tenemos los valores de no sabe, no contesta. Entonces, ¿cómo hacemos para trabajar sobre este conjunto de valores en esta variable? Vamos a empezar por lo siguiente. Vamos a decir así, base, control shift M, mutate, ¿sí? Tenemos que crear una nueva variable. Nos dan un nombre para la variable, nos dicen desnum. Entonces voy a poner como desnum pre, porque todavía no hemos terminado, lo vamos a hacer por pasos. Entonces en desnum pre, yo lo que voy a decir es que str sub, es decir, vamos a subtraer un pedazo del texto que está contenido en la variable P61ST. Ahora, ¿qué texto es el que voy a subtraer? Voy a subtraer desde el primer carácter y hasta el segundo carácter, ¿sí? Para capturar este 10 y para capturar este 01. En el caso de los números, pues vamos a capturar solamente el primer carácter, y en el caso del no sabe, no contesta, vamos a capturar el no, ¿sí? Pero pues ya con esto nos sirve para ir orientando nuestra conversión de la variable a una variable numérica. Ejecuto esto, ya creamos base desnumpre, y si miramos, justamente exploramos qué fue lo que resultó de eso, hacemos base pesos desnumpre, ahí tenemos que tengo 0, 1, 7, 10, bueno, los números y un no, ¿sí? Esos son los valores únicos que están contenidos en la variable. Entonces ya con esto ahora sí podemos trabajar un poquito sobre la parte condicional. ¿Qué sería? Entonces ahora sí vamos a crear desnum, la cual va a partir de unos condicionales lógicos que vamos a hacer con la función case_when. Case_when. ¿Por qué partimos de acá? Vamos a decir que cuando desnumPre sea idéntico a 0,1, entonces que ponga 1. Vamos a decirle que si desnumPre es idéntico a no, entonces que ponga NA. Y por último vamos a decirle que true, entonces que ponga desnumPre. ¿Qué queremos decir con este último comando de true, entonces desnumPre? Bueno, todos los casos que no sean ni desnumPre igual a 0,1, ni desnumPre igual a no, entonces que ponga el valor que ya tiene desnumPre. ¿Y por qué hacemos eso?
Porque si nosotros revisamos el contenido de esa variable sobre la que estamos trabajando, la que construimos hace un instante, que es desNumPre, vemos que tenemos, bueno, 0, 1 es uno de los valores sobre los que estamos trabajando y no es el otro valor sobre el que estamos trabajando. ¿Por qué trabajamos sobre estos dos solamente? Porque este 0, 1 puede conducir a que el R no identifique adecuadamente que eso es un número 1, por tener el 0 antes. Entonces es posible que le ponga un NA. En el caso del no, pues al ser un texto, identifica que eso no es numérico y entonces automáticamente pone un NA, pero pues acá tenemos más control sobre eso. En el resto de casos, pues son números que están como bien escritos, pero que en este momento son de tipo character. Entonces, en el momento en que le digamos al R, conviértelo en número, los va a convertir en número sin problema. Salvo estos dos casos que, pues, potencialmente pueden tener algún problema. Entonces, por eso ponemos este true, entonces, desNumPre. Porque todos los otros casos que no son ni 0, 1 ni no, pues los podemos mantener igual a como los teníamos ya previamente. Entonces, ahora sí vamos a decirle base pesos desnum. No hemos ejecutado esto. Vamos a ejecutarlo. Control Enter. Ahí creamos desnum. Eso va a ser igual a as.numeric base pesos desnum. ¿Sí? Sobreescribimos la variable y le decimos que ahora es numérica. Control Enter, ahí se ejecutó sin ningún problema. Podríamos, igual que antes, generar un sumario de la variable, a ver qué nos sale. A ver si pues tiene algo de sentido. Sí, tiene algo de sentido. Hay 862 NAs, es decir, 862 personas contestaron, no sabe, no responde. Pero acá no hemos terminado. Nos piden que obtengamos el promedio por país. Entonces, pues esto es bastante sencillo. Vamos a decir base, Control Shift M, group by idempa. Y vamos a obtener entonces mediante un summarize. Vamos a decirle media igual a min de desnum. Como sabemos que hay NAs, pues lo más conveniente acá sería poner na.rm igual a true, que lo que hacemos es pues no tener en cuenta los NAs en el cálculo de ese promedio. Control Enter, y acá tenemos la tablita, que pues tenemos valores en Argentina, por ejemplo, de 2.9, en Bolivia de 4.7, es decir, hay una diferencia importante entre Argentina y Bolivia respecto a cómo consideran que está la desigualdad dentro de su país. En Bolivia hay mucha más aceptación de que eso está bien, en Argentina pues mucha menos aceptación de que eso está bien. Ordenémoslo de manera tal que nos quede pues un análisis un poco más limpio de cuáles son los países que tienen mayor aceptación y menor aceptación. Arrange, y vamos a decirle que lo organice de manera descendente a partir del valor de la media. Control Enter, y ahí tenemos el país que considera que la desigualdad en su país está bien, es El Salvador, seguido de República Dominicana, seguido de Uruguay. Son los tres que más. Y los tres que menos son Paraguay, Argentina y Chile. Ahí consideran que pues, la desigualdad es algo que no debería ser como está en este momento en esos países. Bueno, completamos el punto 4. Vamos entonces con el punto 5 que nos dice, la variable P16ST pide al encuestado que se define ideológicamente entre izquierda y derecha, en una escala del 0 al 10, donde 0 es completamente de izquierda y 10 es completamente de derecha. Genera una variable categórica con el nombre cat_ideo que cumpla con las siguientes condiciones. Si está el valor entre 0 y 3, entonces es de izquierda, si el valor está entre 4 y 6 es de centro, y si el valor está entre 7 y 10 es de derecha. Ten presente que pueden haber valores en casos de que la persona no sepa qué responder o no desee contestar. ¿Sí? Es decir, posiblemente tenemos ahí otro valor que nos genere algún tipo de inconveniente. Entonces, siempre que tenemos que hacer esto de crear una variable a partir de condiciones lógicas sobre otra, es conveniente revisar cuáles son esos valores que están en este momento en esa variable sobre la que vamos a condicionar el resultado. Es decir, siempre es conveniente hacer esto de unique base pesos P16ST. A ver qué valores hay ahí. Entonces, veamos, tenemos otra vez algo parecido a lo que hicimos antes, donde tenemos 0, 0 izquierda, 10 derecha, y tenemos no sabe, no contesta ninguno. Si hay persona que pues dice, no, yo no pertenezco a ni a la derecha ni a la izquierda. Entonces, vamos a trabajarlo, pero esta vez no lo vamos a trabajar como hicimos antes de convertirlo en ciertos valores. Vamos a trabajarlo de la siguiente forma. Esto lo vamos a guardar como ideolo. Así le voy a poner al vector que contiene los valores únicos de P16ST. ¿Sí? Entonces, si ejecuto ideo, ahí nos muestra estos. Ahora, ¿cuál es la longitud de ideo? Es decir, ¿cuántos valores únicos hay? Entonces, length de ideo. Y tenemos 14 valores únicos. ¿Sí? Bueno, nos conviene por como, o sea, la variable tiene un orden natural, es decir, van del 0 al 10. Entonces, para poder trabajar con esto de izquierda, centro y derecha, nos conviene ordenar ese vector. Entonces, vamos a decir que ideo va a ser igual a sort, que justamente sirve para ordenar, ideo. Y acá se va a generar como un orden natural de la variable. Veamos qué pasa. Entonces, primero salen los no saben, no contesta. Después sale izquierda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y por último, ninguno. Entonces, así podemos trabajar mejor sobre las condiciones, porque lo vamos a hacer de la siguiente manera. Base, Control Shift M, mutate, y vamos a utilizar nuevamente el case when, la variable que nos piden crear es cat ideo, y eso va a ser igual a un case when,
en donde vamos a especificar 4 condiciones, ¿sí? Entonces, expando un poquito acá el espacio que voy a utilizar y con la tecla Alt y el clic izquierdo vamos a arrastrar hacia abajo y se nos genera como esta expansión del cursor, que nos permite escribir más líneas de código, pues, con menos esfuerzo. Entonces, ¿cuál es la estructura lógica que vamos a seguir en todos los casos? Vamos a decir que si P16ST, que es la variable que nos interesa, porcentaje in porcentaje, es decir, contiene un valor que está establecido dentro de IDEO, ¿sí? Y entonces, como tenemos que especificar algunos valores particulares de IDEO, ponemos estos corchetes, los cuales después vamos a rellenar. Entonces, ponemos la virulilla que ponga tal cosa y cerramos esto con una coma, ¿sí? Entonces, vamos a trabajar ahora sobre el condicional. ¿Qué es lo que tenemos en IDEO? A ver, ejecutémoslo. Ahí tenemos, primero no contesta, después no sabe. Entonces, estos dos valores van dentro de una categoría que es NR. Podemos ponerle esta etiqueta como de no responde. Igual que en el caso de ninguno. Es decir, conceptualmente ninguno no es que no contesta y no sabe, pero podemos, en este caso, pues adjuntarlo así. Entonces, como tenemos que hacer referencia al elemento 1, al elemento 2 y al elemento 14 del vector de IDEO, entonces acá dentro de IDEO, en este caso, vamos a poner un C y vamos a decir el elemento 1, 2 y el elemento 14. En esos casos, entonces va a poner NR, de no responde. Vamos ahora con el caso de izquierda. Entonces, si está entre el elemento 3, que es donde empieza 0, 0 izquierda, 3, 4, 5 y 6, ¿sí? Si va del 3 al 6, entonces vamos a decir que es izquierda. Los que siguen serían del 7 al 9, porque son 3 los casos en donde estaría en el centro, que es 4, 5 y 6, ¿sí? Del 7 al 9. Y por último, si está entre el 10 y el 13, entonces es de derecha. Acá vamos a poner derecha y acá vamos a poner centro. Listo. Con esto, ya en principio, crearíamos nuestra variable categórica cat_ideo. Control Enter. Y si hacemos el summary de base pesos cat_ideo, pues no nos va a mostrar nada. Simplemente nos va a decir que es tipo character. Entonces, para que nos muestre algo y que más o menos sea pues más acorde con que es una variable categórica, podríamos hacer que sea factor. Entonces vamos a hacer eso de la siguiente forma. Base pesos cat_ideo va a ser igual a que factor base pesos cat_ideo, es decir, primero el vector que contiene los valores a evaluar, y le vamos a decir que los niveles, los levels, son los siguientes. Entonces, primero vamos a poner izquierda, después vamos a poner centro, después vamos a poner derecha, y por último vamos a poner NR. Control Enter, ahí se transformó la variable, no cambió nada en principio, pero si volvemos a ejecutar el summary, ahí tenemos los casos. Tenemos 4.032 casos en izquierda, 6.891 casos en centro, 5.520 casos en derecha y 2.700 personas no saben o no responden respecto a su categoría ideológica. Bien, terminado entonces el punto 5. Vamos ahora con el punto 6, que dice, de las votaciones recientes en distintos países del mundo, se habla de una derechización de hombres jóvenes. La variable reedad divide a la población en 4 rangos etarios. Obtiene el porcentaje de hombres de derecha, centro e izquierda, desagregándolo por los rangos etarios de reedad. Entonces acá nos dicen, ten presente que están preguntando solo por los hombres. Bueno, vamos a trabajar un poquito esto. Entonces vamos a decir, como hicimos antes, acá lo que tenemos que hacer es calcular una frecuencia relativa, es decir, un porcentaje, teniendo en cuenta dos variables categóricas. ¿Cuáles son las variables categóricas? Bueno, en primer lugar, el sexo, y en segundo lugar, reedad, y en tercer lugar, la que creamos, que es cat_ideo, ¿sí? Si hacemos acá el tally, vamos a ver pues como la frecuencia absoluta de estas categorías, ¿sí? Donde vemos, por ejemplo, hombre de 16 a 25 en izquierda, 394. Hombre de 16 a 25 en centro, 866. Hombre de 16 a 25 en derecha, 492. Y hombre de 16 a 25 en R, 238. Entonces, ¿qué es lo que no tenemos que obtener? El porcentaje. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, tenemos que desagrupar, porque nos interesa decir el porcentaje de hombres entre tal edad que cumplen con esa condición de ser de izquierda a derecha o de centro. Y volvemos a agrupar, pero en este caso vamos a agrupar solo por sexo y por reedad. Y ahí entonces vamos a agregar un mutate, donde vamos a decir total, el total de casos va a ser igual a la suma de n, que es lo que pone por defecto el tally cuando lo hace por primera vez, y porcentaje va a ser entonces n sobre total. Control Enter a esto y veamos qué obtenemos. Ahí tenemos ya los porcentajes. Si hicimos las cosas bien, estas primeras 4 filas de porcentaje, estas que tenemos acá, deberían sumar 100. Entonces verifiquemos eso para estar seguros de que hicimos las cosas bien. Creemos esto que se llame tabla por ahora.
tabla 6 del punto 6, control enter, y verifiquemos que esas sumas efectivamente dan bien. Si hacemos tabla 6 del 1 al 4, la variable porcentaje, y eso lo vamos a sumar. Nos da 1, ¿sí? Es decir, está bien, que pues acá el porcentaje no está multiplicado por 100, pero pues nos da la totalidad. Si hiciéramos del 5 al 8, pues tendríamos también 100. Ahí está. Entonces los cálculos están bien hechos. Veamos si efectivamente hay una diferencia en los hombres o en la cantidad de hombres de derecha de los jóvenes respecto a los más mayores. Se supone que eso es lo que nos presenta el problema, que los hombres jóvenes como que se derechizaron. Entonces, a tabla 6, vamos a decirle filter, que sexo sea igual a hombre, ¿sí? Acá ya pues nos quedamos solamente con los hombres. Vamos a decirle que no nos muestre las columnas de n y de total, ¿sí? Ya no las necesitamos, así nos centramos solamente en el porcentaje. Acá es menos n y menos total. Ahí está. Y filtremos derecha. Es decir, filtremos el porcentaje que es de derecha también. Entonces, filter cat ideo igual a derecha. Control enter. Y pues parece que no. O sea, al menos en el 2023 esto todavía no se observaba. Bueno, habría que revisar cómo estaban los hombres entre 16 y 25 de los años previos. De pronto este valor era menor. En ese caso, pues uno sostendría que justamente los hombres jóvenes se derechizaron. Pero acá lo que vemos es que en la medida que avanza la edad, también avanza el porcentaje de personas que se hace de derecha. Veamos si eso se mantiene también en la mujer. Ya que estamos. Control enter. Y sí, también. En la medida que nos hacemos más grandes, parece que nos hacemos más de derecha. Bueno, pasemos al punto 7. Nos dicen la variable P62ST.10 pide valorar a Donald Trump en una escala del 0 al 10, donde 0 significa muy mal, o sea, hay una evaluación o una calificación negativa de Donald Trump, y 10 es muy bien. Esta es una figura vinculada ideológicamente con la derecha, entonces nos piden obtener el promedio y el desvío estándar de la calificación, desagregando el análisis por la variable cat ideo que construiste en el punto 5. Pista, para obtener este promedio debes asegurarte de que P62ST.10 es de tipo numérica. Entonces veamos cómo está esa variable, si está ya de tipo numérica o no. Y unique base pesos P62 ST-10. Control enter. Y bueno, tenemos 0 muy mala, 10 muy buena, es decir, como valores con texto, que son números pero con texto. Tenemos no lo conoce, no contesta, no sabe. Entonces, tenemos que hacer algo parecido a lo que hicimos en el punto 3. Vamos entonces de nuevo, base. Y vamos a hacerlo de nuevo en 2 pasos. Entonces vamos a decir mutate. Y primero vamos a extraer los 2 primeros valores de cada una de las valores posibles. Entonces esto va a ser Donald, lo voy a poner así, va a ser igual a str_sub, ¿sí? Porque nos vamos a quedar con una parte del texto. El string es pst62, no, perdón, p62 st10. Esa es la variable, eso es lo que vamos a estar evaluando la condición, que empieza en el 1 y termine en el 2, ¿no? Eso es lo primero. Hecho eso, ya podríamos directamente ejecutar el numérico. O sea, acá vamos a decirle como Donald num y veamos si sí trabaja bien. As.numeric de Donald. Control enter, a ver qué nos da. Nos genera un warning que nos dice acá que hay NAs introducidos por coerción. ¿Por qué hace eso? Porque efectivamente nosotros ahí nos quedamos con una palabra que era el no. Esa palabra pues no tiene una transformación a valor numérico. Entonces automáticamente en esos casos introduce NAs. Ahora tendríamos que revisar que solamente en los casos en que decía no, efectivamente puso un NA, porque si puso un NA en casos donde había un 0 o un 10, pues ahí tenemos un problema serio respecto al tratamiento del dato. Entonces vamos a seleccionar, así como para dar un primer vistazo, la variable sobre la que estamos trabajando, que es P62 ST10. Vamos a seleccionar Donald y vamos a seleccionar Donald num, ¿sí? Para ver justamente qué cosas hay ahí. Bueno, acá dense en cuenta que pues las partes numéricas, acá las mantiene esta última Donald num, dense en cuenta que es DBL, o sea double, o sea numérica, y pues no cambia los valores, ¿sí? Entonces hasta ahí, todo bien. Y acá está el caso que les digo, miren, acá tengo un no lo conoce, acá pone un no, cuando nos subtraemos solamente los 2 primeros caracteres, y acá al transformarlo en numérico genera un NA. Entonces pues evidentemente son solamente esos casos en donde calificó o en donde incorporó los NAs. Listo. Entonces ya sabemos que está
transformada a numérica y nos piden obtener el promedio y el desvío estándar utilizando cat ideo como variable de agrupación. Entonces base group by cat ideo y nos vamos directamente al summarize, donde vamos a ver justamente cómo da la media Donald, que vamos a poner, va a ser igual a min de Donald num, na.rm igual a true, porque hay algunos NAs, y desvío Donald va a ser igual entonces a SD de Standard Deviation, y el mismo argumento, Donald num, na.rm igual a true. Ejecutemos a ver cómo nos dan esos promedios de calificación, y tenemos pues lo que era de esperarse, pero pues realmente la derecha también lo califica relativamente mal. El promedio en izquierda es de 2, el promedio en centro es de 3, la calificación, y el promedio en las personas que se categorizan de derecha de cómo ven a Donald Trump es de 4, 4 sobre 10, bastante mal. Los desvíos no tienen diferencias importantes, yo esperaba encontrar pues justamente que de pronto en la izquierda hubiera menor dispersión, como que todos lo califican mal, entonces hay menor dispersión en la calificación, y en la derecha que hubiera pues personas que lo calificaban muy bien y otras que lo calificaban más o menos, entonces acá esperaba encontrar como una mayor dispersión, que más o menos sí se observa, pero pues no es un valor significativamente más alto. Bueno, concluyo este punto. Punto 8. Nos dicen, genera un gráfico de barras que muestre el porcentaje de personas por país que considera que la llegada de inmigrantes los beneficia. La variable que tiene esa información es la variable P32IN. Entonces acá en la pista nos dicen que primero debemos calcular los porcentajes, después filtrar los casos de lo beneficia, que es el caso sobre el que nos están preguntando, y por último graficar. Entonces vamos de nuevo, como siempre, hemos hecho hasta ahora, verificamos cuáles son los valores que están ahí en esa variable, base pesos P32IN. Está la posibilidad de lo perjudica, lo beneficia ni perjudica y no sabe, no contesta, ¿sí? Acá no es necesario hacer algún tratamiento particular de este dato, simplemente obtengamos la desagregación por país. Entonces vamos a hacer group by idempa, y P32IN. Y vamos a decirle de nuevo tally, porque pues primero tenemos que obtener como la frecuencia absoluta. Y después vamos a agregar el total. Entonces acá vamos a decir suma de n, porque ya sabemos que el tally lo que nos devuelve el conteo es un n como nombre de variable. Y el porcentaje va a ser igual a todo n sobre total. ¿Sí? Si ejecutamos esto, bueno, ahí tenemos porcentajes. En el caso de Argentina, 20% piensa que lo beneficia, 39% piensa que lo perjudica, 37% ni lo beneficia ni lo perjudica y no sabe, no contesta, solamente el 2%. O sea, la mayoría de personas tienen una opinión al respecto. Vamos a ver cómo da el resultado final de esto. Algo que vamos a hacer, que no hemos hecho hasta ahora, es trabajar sobre el mismo comando o sobre el mismo conjunto de comandos del tidyverse. Entonces acá lo que necesitamos es justamente generar un filtro para quedarnos solamente con los casos de lo beneficia. Entonces en filter vamos a decir que P32IN tiene que ser igual a lo beneficia, ¿sí? Está así, con L mayúscula y B minúscula. Si ejecutamos esto, pues nos quedamos con los 17 casos por país. Y ahí tenemos los porcentajes. Ahora, ya con esto así podemos entrar directamente dentro del ggplot. Entonces ggplot mapping aesthetics. Y vamos a decirle que en el eje X muestre el porcentaje y que en el eje Y muestre el país, idempa, más geomcall, que justamente nos ayuda a ver pues las barras. Entonces acá ya deberíamos ver el gráfico, ahí tenemos el gráfico. El problema que tenemos acá es que pues está desordenado el gráfico. Entonces así es difícil hacer comparaciones entre países. Entonces para ordenarlo, vamos a decir acá en reorder, abrimos paréntesis, y vamos a decir idempa que lo ordene a partir del valor de porcentaje. Control Enter, y ahí ya lo organizó. Bien, algo que podríamos agregar, como a los fines de que esto quede un poco más informativo, es agregar el texto del valor del porcentaje. Eso lo hacemos con geomText, tenemos que decir mapping aesthetics, y vamos a decirle entonces que el label sea justamente porcentaje. ¿Sí? Lo vamos a poner así en crudo primero, y después vemos cómo tratarlo para que salga un poquito más bonito. Control Enter, acá nos sobra un paréntesis. Bien, ahora ¿qué pasa? Pues estamos viendo que esto es ilegible, ¿sí? Son demasiados decimales y pues se vuelve difícil poder leer así el texto. Entonces vamos a ir adecuándolo. Primero lo vamos a multiplicar por 100, porque justamente es un porcentaje. Segundo, vamos a hacer que salga el símbolo de porcentaje. Entonces vamos a hacer strc, que justamente nos sirve para concatenar texto. Y va a pegar el porcentaje, o sea, el multiplicado por 100 con el símbolo de porcentaje. Ahora, si hacemos esto, pues simplemente
modificó la escala de los valores, pero sigue siendo un texto difícil de leer. ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a pedirle acá que redondee esto, que redondee el porcentaje por 100. Entonces le vamos a decir round, abrimos paréntesis y encerramos el porcentaje por 100 dentro de esos paréntesis, y le vamos a decir que solamente un decimal. Control Enter, y ahora ya es un poco más legible. Sin embargo, al estar sobre la barra, pues resulta un poco incómodo. Entonces corrámoslo un poquito para la derecha. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, una alternativa es cambiarle el eje X. O sea, en el eje X vamos a decir que va a ser porcentaje, como ya está, pero le vamos a sumar una constante. Entonces sumémosle, por ejemplo, más 3. A ver qué pasa, a ver si ahí se acomoda. Control Enter. No, fue demasiado, porque este porcentaje del ggplot no está multiplicado por 100. Entonces acá sería 0.03. A ver si de pronto ahí está. Ahora sí tenemos un gráfico que pues muestra tanto el porcentaje en texto, la barra, y vemos que Venezuela es el que es más receptivo a migrantes, vemos que Ecuador es el que es menos receptivo a migrantes, Colombia, Chile y Ecuador. Bueno, completamos este punto entonces del punto 8 a el punto 9, que nos dice muestra gráficamente la distribución de la calificación de Donald Trump según categoría ideológica. En la pista nos dice que aprovechemos lo que hicimos en el punto 7 y en el punto 5. Si las cosas están bien hechas, pues no deberíamos tener ningún problema para graficar. Entonces hay varias maneras de hacer esto. Podríamos obtener un gráfico por categoría ideológica. En este caso vamos a hacerlo de otra forma. Vamos a decirle base, control shift M. Vamos a no tener en cuenta los casos de no responde, ¿sí? Filter de no responden a su categoría ideológica, ¿sí? Es decir, ahí vamos a decir que cat ideo va a ser distinto de NR, ¿sí? Nos vamos a quedar solo con los casos en donde sí hay una definición de izquierda, centro, derecha. Bien, ahora vamos a ingresar directamente al ggplot y vamos a decir mapping a aesthetics, que en el eje X se establezca Donald Num, ¿sí? Que es el vector que creamos que tiene el valor numérico de la calificación de Donald Trump. Más, entonces, un gráfico de distribución que se utiliza mucho es el histograma. Histogram, control enter, y acá nos está mostrando como el histograma de todas las calificaciones, ¿sí? No por categoría ideológica. Como ven, no resulta muy conveniente el histograma porque pues, los valores son enteros, ¿sí? No hay la posibilidad de que alguien ponga, no sé, 5.5 como calificación. Pero pues ya lo tenemos así, lo vamos a trabajar así. Entonces, ¿cómo hacemos para incorporar pues, la diferenciación por categoría ideológica? Vamos a hacer acá un facet graph, en donde le vamos a decir que lo distinga a partir de cat ideo. Control enter a esto y dense en cuenta que genero unos paneles, donde vemos que pues, en el caso de la izquierda pues, es muy prevalente el valor de 0, que es una calificación muy mala. En el caso de centro también hay prevalencia del valor de 0, que es una calificación muy mala, pero también hay prevalencia del valor de 5, que es como el valor intermedio. Y en el caso de derecha, nuevamente hay prevalencia del valor de 0, es decir, en Latinoamérica no es muy bien visto este mandatario, pero hay algunos valores más frecuentes, o sea, la frecuencia de valores en torno a calificaciones altas pues es mucho mayor que en los otros dos casos. Bueno, ¿cómo podemos arreglar un poquito este gráfico? ¿O qué otra cosa le podríamos incorporar? Es decir, es posible, aunque pues no es del todo correcto, agregar como una función de densidad. Vamos a decirle geomDensity y un más, y pues acá en principio no vamos a ver nada. ¿Pero por qué no vamos a ver nada? Porque la función de densidad y el histograma que nos muestra la frecuencia pues tienen como escalas distintas, ¿sí? Acá estamos viendo la frecuencia de casos y en la función de densidad pues tenemos valores que están entre el 0 y el 1, ¿sí? Por cómo se construye la función de densidad. Entonces acá un truquito para poder ver ambas es coma y igual a punto punto density, punto punto. Y de esa manera ahora sí vamos a ver como la curva de densidad sobre el histograma, ¿sí? Ahí está. Ahora, ¿qué podríamos hacer? Podríamos mejorar un poquito pues la visualización del gráfico, aunque pues no mucho, pero algunas cosas se pueden hacer, como por ejemplo, que el color de la barra sea un poco más claro. Entonces vamos a decirle gray 90. Además, una cosa que mejora bastante las visualizaciones es, perdón, el color es para el borde. Entonces acá vamos a hacer que el borde sea negro, porque justamente eso mejora bastante las visualizaciones, que el relleno sea un poco más claro, entonces vamos a decir gray 90. Y vamos a incrementar el ancho, porque de pronto de esa forma ganamos un poquito en términos de cómo se ve el histograma, ¿sí? Ejecutemos esto. Y bueno, ahí pues vemos los cambios que se produjeron en el caso de las barras. Ahora incorporemos algunas modificaciones de estilo sobre el geomDensity. Entonces acá vamos a decir que el color sea igual a, por ejemplo, un dark red y que el fill sea red, ¿sí? Si lo ejecutamos así, vamos a ver que como que esa función de densidad va a tapar las barras, lo cual pues no resulta muy conveniente. Una manera de tratar de mejorarlo es incorporar transparencia. Entonces acá vamos a decir alfa igual a 0.3 y veamos qué tal queda así.
ahí ya como que pues las funciones de densidad son un poco mejores. Ahora, ¿qué podríamos hacer? Buscando o teniendo en cuenta que pues ese rojo republicano de pronto pues no caracteriza a la izquierda y ni al centro, sino solo a la derecha, por decir algo. Es decir, si queremos que los colores de la función de densidad estén en función de las categorías izquierda, centro y derecha, ¿qué podríamos hacer? Decirle acá, dentro del geom density, especificar en aesthetics, ¿sí? Dentro de la aesthetics, mapping aesthetics, que el relleno, o sea, fill, va a estar en función de cat y deo. ¿Sí? Si hacemos esto, vamos a ver que los rellenos se van a incorporar de distintos colores en función de izquierda, centro y derecha. El color del borde es rojo porque eso no está dentro de la aesthetics. ¿Sí? Dense en cuenta que está por fuera de la aesthetics. Entonces, si quiero que ese color, que es el borde de la función de densidad, también cambie en función de izquierda, centro y derecha, también tiene que ir dentro de la aesthetics. Entonces acá vamos a decir coma y color también igual a cat y debo. Control enter. Y ahí tenemos pues rojito, verde y azul. Ahora, ¿cómo hacemos para controlar esos colores? Porque queremos que uno tenga un color, otro y otro. Colores que nosotros elegimos. Podemos decirle scale color manual y acá vamos a incorporar los valores. Ahora, estos valores tienen que ir en el orden, como la variable cat ideo la convertimos en factor, estos valores tienen que ir en el orden que establecimos nosotros cuando construimos esa variable factor, que era primero izquierda, después centro, después derecha. Entonces nosotros queremos que la izquierda, por ejemplo, tenga un blue, queremos que el centro tenga un green y queremos que la derecha tenga un red. ¿Sí? Esto nos va a cambiar solamente el borde. Tenemos que hacer lo mismo para el relleno. Pero entonces acá en lugar de scale color vamos a poner scale fill. Y control enter. Y bueno, ahí ya tenemos pues como una mejora en términos de cómo se ve la visualización. Por último, estas etiquetas de acá pues parece que sobran, entonces las vamos a quitar. Eso lo vamos a quitar diciéndole acá, dentro del geom density, shown.legend igual a false. Control enter. Y listo. Ahí tenemos nuestro gráfico mostrando la distribución de la calificación que le dieron a Donald Trump según categoría ideológica. Bueno, con esto terminamos los 9 puntos del taller práctico. Espero que les haya gustado, que les haya servido para practicar, que hayan aprendido cosas que de pronto pues en la clase no quedaron tan claras y pues nos vemos en el próximo práctico.